Dios le bendiga. Incentivando el odio. Cuando hablamos de incentivar el odio, hablamos de muchas veces cuando una persona empieza a hablar mal de otro. En este mundo dice la palabra que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal. La Biblia hace mucho énfasis en cuanto al corazón del hombre. Inclusive la palabra de Dios dice que según es el corazón del hombre, el pensamiento del hombre tal es él. Y también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasa con esto? En este mundo donde vivimos, un mundo lleno de guerra, lleno de odio, lleno de desigualdad social, de tal manera que eh, muchos piensan mal de otros sin hacerle nada. La Biblia inclusive habla que ninguno piense mal de su hermano en su corazón. Ahora bien, en este tiempo en que estamos viviendo, la palabra de Dios dice que los tiempos van a ir de mal en peor y que el hombre debe conocer a Cristo para arrepentirse de sus pecados. Las prédicas de hoy y la palabra de Dios tiene que ir enfocada en el amor, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mensaje de Cristo es un mensaje de reconciliación, de perdón, para que el hombre tenga otra vez entrada a la presencia de Dios. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? En una ocasión los discípulos, dice la palabra de Dios que había un grupo de hombres que estaban reprendiendo demonios. Y los discípulos fueron donde Jesús. Le dijeron, maestro, habían unos que estaban reprendiendo demonios y nosotros se lo impedimos porque no estaban con nosotros. Jesús le dice, pero ¿por qué se lo impidan? Porque el que no es contra mí, conmigo es. Muchas veces cuando nosotros no somos de un grupo de personas, siempre juzgamos al otro y decimos que como ellos no están con nosotros, ellos no son del Señor. Es una mentira. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, no porque esté en tal denominación. Muchas personas entienden que ellos tienen su verdad absoluta. La verdad está en la palabra. Dice la Biblia que Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se está predicando y hablando acerca de aquellos que te hicieron la guerra, aquellos que no estuvieron contigo. Eso se llama incentivar el odio. Aquellos que nunca te abandonaron. Por a Cristo lo abandonaron y el Señor empezó a predicar y a hablar. Que dice que perdonemos aún a los que nos hacen daño. Inclusive a nuestros propios enemigos, dice la palabra que debemos de perdonar. Entonces, ¿qué pasa esto? Si alguien no está conmigo en el sentido de que no va alineado conmigo, yo incentivo el odio hacia el otro para que no ande con esa persona o que esa persona es tal y tal. Y decimos que somos cristianos. Cuando a Cristo lo crucificaron, dice la palabra que Jesús dijo, perdónalo, sé Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está el evangelio? Cuando Cristo no está siendo predicado en una iglesia y lo que se está hablando nada más es de un mundo terrenal, donde se incentiva, donde se motivan a la persona para que crezcan económicamente, que no es malo, para que crezcan en su proyecto y que no crezcan espiritualmente. Esa prédica no viene de parte de Dios, porque lo que el Señor manda es que todo el hombre proceda al arrepentimiento y que la persona tenga un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque en esta vida donde nosotros estamos, nada hemos traído, pero tampoco nada vamos a sacar de este mundo. El Señor, sabiendo que nuestra vida en este mundo es corta, nos dio otra vez la reconciliación con el Padre a través de su muerte. Es decir, a través de la muerte de Cristo tenemos nuevamente reconciliación para con Dios. Pero hoy en día se está predicando mucho de las cosas materiales. Yo quiero decirle a aquellos que están oyendo esa prédica, no la escuchen. Busque prédicas que le hablen del arrepentimiento, que hablen de su vida espiritual, que hablen de su crecimiento espiritual. Aquellos que solamente hablan fábulas artificiosas, que solamente piensan en las cosas materiales, cuyo Dios, dice la Biblia, es su vientre. No lo escuche, salga de ahí. Usted tiene la palabra de Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad es Cristo, y seréis verdaderamente libres. Muchas veces empezamos a oír prédicas que nos motivan, prédicas que nos mantienen emocionados, pero que no nos cambian espiritualmente. Y vivimos afanados, no vivimos una vida de paz. Y siempre necesitamos que aquel nos motive a seguir hacia adelante. ¿Pero para qué? Para los proyectos que son terrenales. Pablo dice
porque nada hemos traído a este mundo. Es decir, usted vino desnudo y desnudo también se irá. Aquí yo no me voy a llevar nada, por eso debo de predicar a la persona para que después de la muerte nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos. La Biblia dice que en aquel tiempo muchos se van a presentar ante el Señor y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Son personas que hicieron milagros en este lugar, en esta tierra. Y el Señor le va a decir: maldito, apartado de mí. ¿Cómo se conocen los cristianos? Los cristianos no se conocen porque hagan milagros o porque hagan señales. El cristiano se conoce por los frutos. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Debemos de dar fruto digno de arrepentimiento, pero ese fruto está acompañado del amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no hace nada indebido, no se irrita. Ahora, yo no estoy con tal fulano, no, que esa persona es un rebelde, es un desobediente, supongamos, porque no está alineado a una mentira que es la que tú estás predicando, a una mentira que no va conforme a la verdad. Y esa persona decidió retirarse y buscar la verdad que está en la palabra. Es un rebelde, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no se dejó de llevar de tus manipulaciones. Que hoy en día muchos se están manipulando la palabra de Dios. Muchos están hablando de Cristo y muchos están hablando de cosas que no son bíblicas. La palabra de Dios dice en la Biblia que en una ocasión Juan el Bautista empezó a predicar y dijo: arrepentido porque el reino del cielo se ha acercado. La palabra que hablaba Pedro era del arrepentimiento en el día del Pentecostés. La palabra que hablaba Pablo era de arrepentido también, diciendo que si de modo que si alguno está en Cristo ya es nueva criatura. Si ya yo no puedo caminar como antes, ya yo no puedo llenar mi mente de odio contra mi prójimo. La Biblia inclusive dice que no podemos juzgar para no ser juzgados. Dice la Biblia que antes de tú sacar la paja del ojo de tu hermano, que te mire la viga. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos gente imperfecta que necesitamos salvación. Necesitamos la salvación y necesitamos esa salvación que viene de parte del Padre, de parte de Cristo, que a través de Cristo nosotros podemos tener entrada al reino de Dios. Mi exhortación es que escudriñe la palabra de Dios, que escuche lo que la Biblia de Dios enseña a través de predicadores que hablen la palabra correctamente. Dice la palabra que en una ocasión Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, que usa bien la palabra de verdad. Oye, como dice que usa bien, porque hay muchos que hablan con palabras artificiosas, manipuladoras, con palabras fingidas, donde engañan a muchos, donde solamente le hablan de prosperidad, le hablan de bienestar económico. La Biblia me dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este tiempo pasa, esta vida pasa y todo se acaba. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero que usted tome esta palabra como reflexión y entienda que el tiempo es corto. No podemos estar pensando en lo que me hizo aquel. Sigamos hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Cristo está a la puerta. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.